tal? Muy buenos días. En el lunes 4 de noviembre quiero darles la bienvenida a todos y todas. Qué bueno que pueden estar acompañándonos en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y claro que sí, la magia del internet. Iniciamos una nueva semana en un país en el que, según algunos magistrados de cámara, no es delito tocar a las niñas. Por duro que parezca la realidad que estamos enfrentando en El Salvador, una cultura de impunidad que se sigue profundizando cuando no se hace nada contra quienes cometen este tipo de delitos. La deuda recae siempre en el órgano judicial, que es lento en sus procesos y muy oscuro en sus auditorías, si es que existe alguna. La justicia es pronta y cumplida o no es justicia. La credibilidad de los salvadoreños en los jueces y magistrados está en su peor momento, sin lugar a duda. Para hablar de este y otros temas hemos invitado este día nada más y nada menos que a la destacada abogada y analista Tania Pastor. Tania, de nuevo, mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación a ustedes y tengan todos muy buenos días, la audiencia de Cronio. Excelente, muchísimas gracias. Quiero recordarles que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Recuerde visitarlos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño, Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderlo. Además, su sitio web es megablog.com.sb. Asimismo, quiero compartirles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en cronio.sb. Estos son a continuación. Bukele le aclara a Nicolás Maduro. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya, dice. Y como forma de protesta, salvadoreños hacen tendencia el hashtag tocar niñas sí es delito. Además, en video, el jefe de la Interpol El Salvador se salva de morir calcinado tras accidentarse en Zacatecoluca. Bueno, iniciamos de entrada. Tania, les reitero el agradecimiento por haber venido y bueno, creo que todos hemos pasado un fin de semana un poco en shock al conocer, digamos, esta resolución desde el día jueves, pero en el caso del magistrado Escalante, ¿puede el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez llegar a ese punto, simplemente decir, no, esta conducta no es delito? La Cámara Primera de lo Penal, en realidad no es solamente el magistrado Guillermo Arévalo Domínguez. Sí puede, de hecho ya lo hizo. Esa es una de las situaciones que se dan en el sistema penal salvadoreño. Los jueces a veces interpretan leyes que no es necesario interpretar, o delitos o artículos que configuran acciones que se configuran como delitos que no es necesario interpretar, son bien claras. Lo hacen, es decir, algunos jueces, no me refiero a todos, pero es parte de la depuración judicial que es necesario hacer y de la reestructuración del sistema, hacen una interpretación judicial acorde a los intereses de algunas de las partes o incluso de ellos mismos. Hay una tergiversación del sentido o del espíritu que se ha intentado, del bien jurídico que se pretende tutelar en las normas. Y en este caso específico el código está abierto a interpretación. Sí, para este caso no, ese es el tema. Lo que sucede es que nuestros jueces estiran el derecho para el lado que consideren, o que así se les ha pedido que consideren que procede. Esa es la falta de claridad en algunos temas, que no es el caso, pero se da mucho en nuestro sistema judicial. Para este efecto, si la Fiscalía requirió contra el magistrado Escalante por agresiones sexuales o por otras agresiones sexuales, digamos, la calificación jurídica, así se llama a la parte donde se determina cuál es el delito que corresponde aplicar a este hecho que se va a procesar. Entonces, si la calificación jurídica es temporal, eso se define hasta la hora del juicio, cuando ya se da la condena. Entonces, si digamos agresiones sexuales no era el delito que correspondía, porque en mi opinión es el acoso sexual el que sí opera, debido a que se regula en el artículo 165 del Código Penal el tema de los tocamientos. Entonces, este precisamente es un caso de tocamiento a una niña, no a una menor de edad, a una niña. Entonces, si nosotros atendemos que los niños son, y cuando digo niños, yo soy inclusiva de ambos géneros, cuando nosotros hablamos de niños y de mujeres, estamos hablando de poblaciones vulnerables que necesitan un régimen especial de protección, y en especial los niños. Entonces, tenemos nosotros un catálogo de derechos de niños, no solamente reconocidos desde la Constitución, sino que a través de toda la normativa internacional que regula nuestro país, y que es, en caso de conflicto entre la ley y el tratado internacional, va a prevalecer el tratado internacional según nuestra Constitución. Entonces nosotros aplicamos los derechos o los principios que regulan los derechos de los niños, que tiene que estar protegido de la manera más amplia posible,
que tiene que dársele inclusión a lo que el niño siente, a lo que el niño opina, a lo que el niño piensa. Entonces, en este caso, cuando nosotros escuchamos que Fiscalía llevaba un peritaje psicológico preliminar en donde se establece que posiblemente hay en realidad una agresión sexual sufrida de parte de la niña involucrada en este caso, entonces nosotros nos preguntamos cómo es posible que eso no fue valorado de parte de la Cámara. Entonces, ahora se menciona que en la Cámara se fueron en discordia, que hubo un tercer magistrado que es el que dirimió la discordia. La discordia significa que como en las cámaras se componen por un magistrado propietario y por un magistrado suplente, entonces entre los dos firman las resoluciones y es lo que conforme derecho procede según ellos así lo analizan. Entonces, por ejemplo, cuando mi papá estaba de magistrado en esa cámara, el doctor Omar Pastor, esa cámara se le denominó por muchos años la Cámara de la Discordia. Eso significa que el magistrado Pastor con el magistrado Arévalo Domínguez, que ha sido el propietario por muchos años, no coincidían en la opinión que tenían acerca de las resoluciones y resolvían diferente. Uno resolvía a favor, el otro en contra, entonces siempre era necesario un tercero que dirimiera esa discordia o esa diferencia de opinión en la resolución. Entonces esa cámara se llamaba la Cámara de la Discordia, así le decían porque se iban en discordia casi en todos los casos. Ahora resulta, en apariencia, en realidad no me consta porque todavía no he visto la resolución, pero sí se menciona que hay una discordia declarada por el magistrado Rogel, que dicho sea de paso, el magistrado Rogel es conocido en la comunidad jurídica por un magistrado muy probo. Sin embargo, la falibilidad es humana y el hierro es humano, puede suceder, pero el magistrado Rogel es conocido por su probidad, al igual que el juez Godofredo del especializado de sentencia que conoce el caso de Noé. Entonces, en ese sentido se menciona que vino la magistrada Peraza, Marta Lidia de Peraza o Peraza, no recuerdo bien el nombre, que es la que dirimió la discordia, siendo mujer y habiéndose apegado, si fue así, a la resolución que emite Guillermo Arévalo Domínguez en el sentido de declararse incompetente para remitir al juez de paz, habría que analizar la resolución porque en realidad no podemos nosotros hablar mucho de la fundamentación que realizó la Cámara en relación a la resolución porque no la hemos visto. Sin embargo, conocemos los hechos y conocemos la prueba. No hace falta ser tampoco muy conocedor, ni tampoco hace falta ser juez, ni mucho menos ver la resolución para darnos cuenta que en realidad el caso tenía mérito para pasar a la siguiente fase. ¿Cómo es? A ver, usted me dice algo que me llama la atención. Sí, en efecto, digamos, uno se puede equivocar, de pronto pronuncia, escribe mal algo, de todo. Uno tropieza, ¿no? Todos tropezamos de vez en cuando. La falibilidad humana. Pero, digamos, por un tropiezo uno no se cruza la calle. Es decir, por un tropiezo uno no se salta una barda. El tema es que pareciera que se ha extralimitado, digamos, ignorado. Y se ha además, y esto sí creo que es preocupante, abierto una puerta, ¿no?, al cometimiento de una serie de delitos porque simplemente se les ha catalogado como que no son delitos. Ese tema es importante porque en realidad las cámaras en nuestro país y en cualquier país del mundo establecen lo que jurídicamente nosotros conocemos como líneas jurisprudenciales. Entonces la Cámara, yo creería que con esta resolución estaría cambiando su línea jurisprudencial. Eso quiere decir que en casos similares antes que este caso han resuelto de forma diferente. De hecho, en El Salvador todos sabemos que por casos menos graves, si es Juan Pueblo, va preso. Entonces, esto cambia o marca una nueva era en las resoluciones de la Cámara en este tipo de juicios, en las mismas circunstancias, porque implicaría que en casos similares cualquier persona se le va a tener que hacer la declaratoria de incompetencia. Si no lo hizo el juez de paz, pueden apelar los defensores para que la Cámara dé vuelta la resolución y se declaren faltas. Es bien grave esto porque es la jurisprudencia del país en materia penal. ¿Qué significa esto? Si la Cámara dice, eso fue un tocamiento instantáneo como lo establecen las faltas reguladas en el artículo 392 del Código Penal, que se establece tocamientos instantáneos en lugares impúdicos en lugares públicos, en aglomeraciones de gente. Yo siempre lo he dicho que es como cuando uno va en un bus y ni siquiera accidentalmente, sino que ya con el morbo yo paso rozando las partes íntimas de una mujer o de un hombre, o el caso de conciertos o lugares donde hay aglomeraciones de personas, alguien va pasando distraído, yo aprovecho esa distracción y estiro la mano y le paso rozando los glúteos o algo por el estilo. Esos tocamientos impúdicos en lugares públicos o con aglomeraciones de personas son las que regulan la falta. Ahora, estamos viendo nosotros que en este caso, según el relato de hechos que aparecieron en los medios y que se menciona también de parte de Fiscalía,
el magistrado Escalante se dirigió hacia la niña con la intención clara de tocarle, y describen que el tocamiento comienza en los muslos de la niña por sobre el jumper, por sobre la ropa, y se extiende hacia sus áreas de los órganos genitales. Qué feo, me imagino yo, y lo leí en algún comentario, fuera que cuando él fue saliendo del tribunal ese día con su señora al lado, y no quiero decir que con esto se le vaya a faltar el respeto a la señora en ningún momento, pero qué feo sería que alguien le haga eso a su señora y que venga, mire magistrado, recuérdese, eso es falta. No es delito. No me diga nada porque eso es falta. Algo que feo. Sí, también yo lo he visto en comentarios y creo que ha tenido mucha gente pensando, digamos, si se da esta situación y el padre o la madre reaccionan y golpean al responsable. Se va preso mientras se demuestra que estaba defendiendo el honor y la libertad sexual de su hija. Mientras eso se averigua, muy probablemente va detenida la persona por lesiones. Más no el que realizó el tocamiento. Más no el que realizó el tocamiento, porque es falta, según nuestra Cámara. Es decir, ningún profesional del derecho debería de hablar de una resolución que todavía no ha leído. Ese es un punto importante, pero otro punto más importante y de más peso es que todos en el país conocemos los hechos cómo se dieron, porque sabemos que fue una captura en flagrancia, que hay testigos que estuvieron presentes al momento del cometimiento de los hechos, que hay un peritaje psicológico que dice que la niña ha sufrido un evento de agresión sexual. Entonces esos son elementos que ningún juez en el país ni en ningún país del mundo puede obviar y declararse incompetente y mandarlo para falta. Definitivamente la obligación fiscal, y ya lo manifestó Raúl Melara, es que van a apelar ante la Sala de lo Penal para que anulen esta resolución, porque es una resolución que está estableciendo un precedente bastante nefasto en el país en este tipo de temas que sí son relativos a la libertad sexual. Recordemos que una niña o un niño no va a estar, es decir, todavía no tienen una alta comprensión, entonces necesitan una tutela todavía más alta, una tutela mayor, para que se les puedan defender sus derechos, porque no lo pueden hacer por sí solos. Entonces, si ellos son los jueces de quienes nosotros esperamos la tutela máxima en relación a los derechos de las personas, y si se trata de niños, pues con mucha mayor razón, entonces es muy cuestionable y podríamos estar incluso ante la posibilidad que estemos frente al delito de prevaricato. Valdría la pena analizarlo. Incluso ya activistas como Bessie Ríos manifestaron que van a personarse a la investigación judicial, a la sección de investigación judicial de la Corte, a pedir una investigación sobre la Cámara, independientemente de quiénes la compusieron o quiénes la componen formalmente, ya sabemos, pero en este caso hubo ¿Usted cree que un complemento de la otra magistrada, entonces que se investigue. Sobre esto del prevaricato, ¿Cómo sabemos nosotros desde una persona común, corriente, que está buscando justicia, en este caso, por ejemplo, la madre de la niña, ¿no? ¿Cómo sabe que en efecto se está cometiendo un prevaricato? Porque usted dijo algo muy importante, ¿no? Un profesional de derecho debe leer una resolución antes de opinar. Pero yo creo que todavía más importante también que eso es que alguien que la va a firmar... Los intereses superiores del niño también. Exacto, y alguien que la va a firmar también debe leerla. Yo creería que... y esta es mi opinión muy personal, o quienes han tal vez firmado esta resolución no pensaron en las implicaciones que podría tener al declarar este tipo de conducta como que no es delito. Las pensaron, pero había otras razones que quizás pesaron más. En realidad eso es la parte difícil de este tipo de delitos, porque hay que meterse en el subjetivo de las personas y entonces entender, no solo entender qué estaban pensando, sino que cuál fue el fundamento y probar que actuaron con dolo. Esa parte es muy difícil, porque en el delito de prevaricato incluso hay que probar que se actuó o que hubo una negligencia de parte del tribunal, o que hubo un dolo claro y preciso e inequívoco de cometer la acción de fallar contrario a la ley, o que hubo simplemente una ignorancia que no es excusable. Así lo regula el tipo penal de prevaricato. En cualquiera de los escenarios estamos hablando de fallar contrario a derecho, porque el delito no necesita interpretación. El delito establece claramente tocamientos y establece también cuando se le dicen cosas a uno, por ejemplo, que uno va en la calle y le dicen cosas, eso también es acoso sexual. Se está regulando lo menos, como uno va a regular lo más, que es un tocamiento. Pero ¿cómo es que, a ver, yo no termino de entender esa parte, porque como le dije hace un rato, ¿no? Uno puede tropezar y caerse, ¿no? Pero por un tropezón no nos cruzamos la calle, no nos saltamos una barda. Es decir, ¿cuáles serían los patrones dentro de lo razonable, pues, que se establece para decir que esto está contrario a derecho y que podemos estar de acuerdo todos en que en efecto no está o está
mejor dicho, en pos de favorecer una violación del derecho, y en este caso de un niño, una niña. Sí, de hecho, el dolo podría prácticamente evidenciarse en el sentido que hay elementos que nos están indicando que son suficientes para establecer, uno, que existió un delito, no una falta, que existió un delito. Hay elementos que sí lo prueban y es la declaración de la menor, el peritaje de la menor, la declaración de la mamá, la declaración de los testigos que estuvieron presentes. Después me imagino que se hicieron las diligencias para ir a verificar que el vehículo todavía estaba olvidado o abandonado en el lugar de los hechos. Entonces todos esos elementos nos confirman sin lugar a dudas que un delito se cometió, que hay un hecho delictivo que merece ser investigado. Y en segundo lugar, que es la parte vinculante de la persona que participa en el cometimiento de ese hecho, es la participación. Entonces, primero es la existencia de un delito y luego la participación de la persona involucrada en el cometimiento de ese delito. ¿Qué nos está indicando la participación del magistrado Escalante en el cometimiento de aquel hecho que ya quedó evidenciado que sí existió? Entonces ahí tenemos el peritaje de la menor, ahí tenemos la declaración de los testigos, la captura en flagrancia, la declaración de los elementos policiales que efectuaron la detención en flagrancia. Esos son elementos suficientes para determinar que probablemente o con probabilidad positiva hubo participación del magistrado en el cometimiento de este delito. Con este listado que usted me ha hecho, ¿considera que hay una razón suficiente, justificable para venir a decir esto no fue delito? En mi opinión no la habría, no. Es bastante temerario generalmente emitir opiniones sobre resoluciones que uno todavía no ha leído, pero a veces no es necesario leer la resolución y conocemos los hechos como se han dado para poder asegurar lo que estoy asegurando. Ahora, es importante también que tengamos presente en la comunidad salvadoreña un tema, y es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en fiscalía, cuando inicié y recibía denuncias, yo recuerdo a cualquier cantidad de mujeres que llegaban a interponer denuncia contra sus maridos, incluso cuando estaba de turno llegaban golpeadas, sangradas y todo lo que uno se pueda imaginar. Y al día siguiente, si yo me quedaba trabajando, las miraba llegar bien tempranito a retirar la denuncia. O lo que pasa también mucho es que a la hora de los procesos penales, de alguna manera las defensas o las familias de las personas procesadas tienen algún contacto con la familia o con las personas ofendidas, sí. Entonces hacen un arreglo económico detrás de la mesa, detrás de fiscalía, detrás de los jueces, y ya estas personas van a la fiscalía o al juzgado y cambian su declaración, o simplemente no llegan a los juicios. Entonces, el juicio se cae. ¿Qué elementos le van a quedar a fiscalía para sostener su acusación o qué elementos le van a quedar al juez para dictar una sentencia condenatoria? Esos son elementos que también es importante valorar, porque alguien me comentaba, dicen que la niña se retractó. Eso no vale, eso tampoco es justificación en ninguna de las circunstancias, o en todos los escenarios siempre merece una investigación. Y aclárame, entiendo que además hay una especie de o una reforma reciente que modificó precisamente eso. Una vez establecida la denuncia, sí, ya no se puede retirar. Sí, porque ya no se necesita la autorización de la víctima. Esa es una de las razones por las que se ha hecho eso. Y hay otro tema que se me quedaba, por cierto. El prevaricato es de los delitos relativos a la administración de justicia que tienen una pena de prisión que es bastante ofensiva, digamos, a la justicia, si lo queremos ver en términos de impunidad a cómo está el país, porque la pena es como de 1 a 3 años, un delito excarcelable, y en las agravantes de 2 a 4 años continúa siendo excarcelable. Entonces, ¿nosotros qué mensaje estamos mandando? Nuestra política criminal de Estado en el tema de tipificación de delitos es bastante burda, porque siempre se ha movido, como todo en el país, en función de intereses económicos o políticos o de poder de cualquier naturaleza. Les recuerdo allá en la época que se estaban de moda los secuestros, sí, sin minimizar lo que significa el bien jurídico tutelado por el secuestro, que es la libertad de las personas y su seguridad, y que en realidad probablemente pueden hasta morir, pero llegó a tener una tipificación con una sanción penal más alta que el homicidio. ¿Y qué vale más? La vida de la persona o la puesta en peligro de la vida. Entonces, la puesta en peligro de la vida era más grave, o incluso había conspiración que era más grave incluso que el delito de homicidio. Entonces, como que no hay una ponderación que sea en realidad acorde a lo que jurídicamente de forma de carácter penal procede, sino que siempre va movido de acuerdo a intereses. Entonces, este tipo de delitos que son los más graves deberían de tener penas más altas, 1, y 2, también deberían de tener capacitaciones y cualquier tipo de preparación a los jueces
para hacerles conciencia. En Costa Rica yo recuerdo perfectamente, previo a mi autorización como abogado, yo recibí un curso bastante extenso sobre deontología jurídica y lo evalúan unos magistrados para poder ser abogado. Eso significa que nosotros tenemos que tener una política de prevención de este tipo de delitos, no solamente ser reaccionarios, sino que prevenir a que sucedan y empezar a prepararlos y a concientizarlos, porque los funcionarios, de conformidad con el 235 de la Constitución, prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, precisamente sobre el hecho de prevenir que vuelvan a pasar este tipo de cosas, creo que algo de lo más importante es evitar precisamente la impunidad. Y el mensaje que se está enviando con esta resolución es todo lo contrario. ¿Qué debe hacer entonces la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene una sección de investigación judicial, así se llama, entiendo. Sí. ¿Debe intervenir la Corte? Judicial para los jueces y profesional para los litigantes. Ajá. Ok, y entonces, o sea... La sección de investigación ¿Qué podemos judicial, esperar de ahí? Bueno, ellos deberían, si van a hacer una solicitud para que le hagan una auditoría de gestión o para que hagan una investigación en las resoluciones de Cámara, eso es en investigación judicial. Si se va a iniciar una investigación penal o administrativa ya por el delito de prevaricato, pues habría que seguir todo el procedimiento de antejuicio primero, ¿verdad? Porque son funcionarios que gozan de fuero constitucional. Y lo importante, como tú dices, es en realidad el mensaje que estamos mandando a la población, no solamente salvadoreña, sino que a la comunidad internacional. La ONU ya se pronunció, es decir, tenemos bastantes instituciones y organizaciones que ya se pronunciaron sobre el tema, sobre todo a nivel nacional. Ya el CONNA emitió su opinión, la ONU a nivel internacional ya nos hizo un llamado como país a que respetemos los derechos de los niños. Recordemos que el interés superior es del niño. ¿Es necesaria o es importante la presión social en este caso para lograr justicia? Es muy importante. De hecho, esta presión social que tenemos ahora a través de las redes, y es la parte de esa transición que yo considero que el país está viviendo, de la salida del bipartidismo, y además simultáneamente estamos en una era tecnológica de redes sociales en donde las opiniones de las personas están a la orden del día y ejercemos una presión a través de los medios que ya no es obviada. Eso es lo que no teníamos antes y por eso es que quizás ha habido tanta impunidad, pero que ahora la gente ya no está tolerando, la gente se está pronunciando, hay más personas que tienen el valor e incluso ahí me incluyo yo, porque yo no tenía interés antes en estos temas porque pensaba que ya no teníamos remedio, pero muchos nos hemos visto motivados por la coyuntura y en realidad hay que sumarnos a denunciar este tipo de actuaciones que por muy funcionarios que sean, ellos también, principalmente ellos, merecen que la aplicación de justicia se dé de una forma ejemplarificante, que en realidad eso es una de las finalidades de la pena, de la política criminal, debe de ser la prevención general. Este tipo de casos, como lo fue la condena de Saca, es ejemplarificante en realidad, porque ¿qué pasa? Ya no existen los gastos reservados en El Salvador. Es decir, nosotros necesitamos hacer prevención general y específica para evitar que este tipo de conductas se sigan dando. Necesitamos hacer un combate frontal a la corrupción principalmente, y de ahí van a derivar muchos beneficios para el país. ¿Cómo evalúa usted, por ejemplo, el papel y hablando precisamente de la presión social, el papel que deberían jugar los grupos que defienden los derechos de la mujer y la niñez? Que, por ejemplo, en el caso como de cuando a Evelyn, la muchacha que se le había acusado de aborto, recibió una condena absolutoria, pero después la fiscalía iba a apelar. Entonces, bueno, se hizo mucho, se protestó mucho, se hizo mucho uso del espacio público. ¿Considera usted que se ha visto, digamos, el mismo nivel de involucramiento con respecto a este caso? Es diferente porque en realidad aquí ya vemos un tema de una ideología sobre algo muy importante como los matrimonios entre personas del mismo sexo, o el tema de la despenalización del aborto en 4 causales. Me parece que es lo que se promueve, porque no están promoviendo una despenalización abierta, sino que de causales. Y por otra parte, este es un tema de derechos del niño y del interés superior del niño, un tema que trasciende a lo penal. Es diferente, pero sí la manifestación a través de las redes sociales, el volumen que se le da es en realidad el mismo. Quizás hace falta todavía la movilización de las organizaciones ya en las calles, pero también hay que valorar dónde ir y dónde no ir para no hacer desórdenes ni provocar desórdenes, porque recordemos también en lo que desembocó el caso de Evelyn, a una mancha y daños en la propiedad del edificio de la Fiscalía General de la República, que me parece que eso es un exceso. No necesitamos hacer violencia de ninguna naturaleza para pronunciarnos,
sino que para hacernos oír está bien suficiente en las redes y hay que acudir a las instancias correspondientes para que se inicien las investigaciones a que hay lugar. Si las instituciones no nos han funcionado en el pasado es porque los que están a cargo de dirigirlas han tenido intereses o propios o de sectores. Pero eso es precisamente lo que estamos intentando cambiar. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Denunciando públicamente y denunciando continuamente a las instituciones. Puede ser que hoy no hagan nada, pero el día de mañana no podemos venir nosotros a alegar, es que fíjense que en el pasado sucedió esto, ¿y dónde está la denuncia? Es decir, aunque no vaya a surtir efectos en este momento, las denuncias deben de realizarse. Que si la denuncia o la solicitud de antejuicio contra Norma Quijano no va a prosperar en esta asamblea, no quiere decir que en la otra no vaya a prosperar y que no vaya a haber alguien responsable de no haber hecho su deber en el momento en el que debió hacerlo. Hay que documentarlo todo porque en el futuro son investigaciones que necesitan tener su sustento. Entiendo. Hay algo que también me llama mucho la atención, por ejemplo, usted me explicaba cómo funciona, ¿no?, las resoluciones en la Cámara. Primero, quiere decir que estos magistrados no se pusieron de acuerdo sobre que tocar niñas es delito. Hay uno de ellos que está diciendo que es delito no lo y es, otros que no. Y otro que no. Sí. En apariencia eso es lo que nos han hecho, o ese es el conocimiento que tenemos actualmente, que hasta el viernes nosotros sabíamos que era resolución de Cámara. Ahora lunes se menciona, pero no se ha confirmado aún, que es una resolución de Cámara que se fue en discordia. Eso quiere decir que uno de los dos magistrados emitió un voto desfavorable a la resolución de declararse incompetente para remitir al juzgado de paz. Entonces, como no hay unanimidad, porque así deben de ser las resoluciones de Cámara, tiene que haber unanimidad, y si no, uno se va en discordia y otro viene a dirimir la discordia. Ahí es donde entra la tercera magistrada y tiene que ver si se adhiere al proyecto de declararse incompetente y remitir al juez de paz, o si se adhiere al proyecto del otro magistrado de conocer ellos. Entonces, en apariencia, si fue así, la magistrada se adhirió al proyecto de declararse incompetentes. Habría que estudiar los fundamentos que tuvo para realizar esa adhesión a esa resolución y conformar Cámara para emitir esa resolución, y entonces nosotros poder ya de manera jurídica y técnica evaluar los fundamentos de la Cámara. A priori lo estamos haciendo por lo que conocemos de los hechos. Entiendo que serían los magistrados Salazar y Arévalo Domínguez, entiendo, son ellos los... el magistrado Rogel, Martín Rogel, y el magistrado Arévalo Domínguez, y habría entrado para dirimir la discordia la magistrada Lidia de Peraza. ¿Y qué sabemos, digamos, del historial de estas personas, de cómo han llevado su trabajo en estos puestos que están desempeñando ya, algunos entiendo desde hace bastante tiempo? Por ejemplo, el magistrado Arévalo Domínguez, dice usted que ya tiene muchos años. Sí, de hecho el magistrado Domínguez era la Cámara de la Discordia, como mencioné al inicio, sí, con mi padre, que siempre se iban en discordia, que uno resolvía que sí, el otro que no, entonces siempre tenía que venir. Generalmente era el magistrado Francisco Eliseo Ortiz Ruiz. Y en ese sentido es lo que conozco yo del magistrado Domínguez. Cuando yo fui fiscal, recuerdo que una vez me mandó decir en resolución que me abstuviera de conocer casos en los que podría tener conocimiento la Cámara Primera de lo penal. Entonces, definitivamente era fuera de lugar la resolución, porque si él consideraba que su juicio se miraba afectado por mi participación como fiscal en un caso, porque mi papá conformaba Cámara con él, pues nada más era de que se excusara. Pero no me puede prohibir a mí como litigante, y mucho menos como auxiliar del fiscal general de la República, que yo me meta a casos en los que probablemente podía conocer la Cámara. Eso quiere decir que si el caso me caía, porque yo no elegía los tribunales, si el caso me caía en el juzgado primero de paz, cuarto de paz, séptimo de paz, o el 11 de paz, me parece que es el otro, entonces mejor yo, señor fiscal general, fíjese que no puedo conocer en este caso porque tal vez llega a la Cámara donde mi padre es magistrado. Eso es lo que yo recuerdo. Y por lo demás se iba en discordia. La magistrada no la conozco. Eso ya es tal vez, digamos, una forma de ir resolviendo en contra, sí, digamos, porque como usted lo dice, cualquiera entendería que si el fiscal, digamos, el fiscal no puede limitarse de conocer un caso por ese tipo de, así es, por ese tipo de vínculos. Tal vez sería el magistrado el que tiene que excusarse, tiene que apartarse si considera que su opinión va a estar sesgada porque el otro magistrado que conforma Cámara con él es mi padre, o era mi padre en ese momento, que ya no lo es. Mi padre ya no es magistrado en esa Cámara desde allá por el 2009 o 2010, sí, ya no recuerdo, pero fue hace muchísimos años. Entonces, de él eso es lo que yo recuerdo, no conozco más. El caso de la magistrada tampoco no he tenido la oportunidad de litigar en juzgados donde ella es la que conoce en calidad de magistrada
en apelación por conformar cámara. Y en el caso del juez Martín Rogel, que ahora es magistrado en la Cámara Primera de lo Penal, de él sí en la comunidad jurídica tenemos muy buena opinión por haber sido de los pocos jueces a los que uno siente confianza llegar al tribunal donde él está, o el juez Godofredo también, del especializado. Son jueces a los que uno se siente bastante cómodo porque generalmente son jueces muy técnicos y que no se le conoce tampoco ni siquiera como secreto a voces que anda transando los casos. Entonces es un juez en el que tenemos mucha confianza como litigantes. Sin embargo, vuelvo y repito, sí existe el hierro humano, existe la falibilidad humana y podemos cometer errores. Habría que hacer un análisis y por eso es que precisamente las organizaciones están solicitando que se haga una evaluación de la Cámara. Si el magistrado fue el que se fue en discordia, pues ahí va a estar la resolución y él va a ser excluido de esa investigación. Ante una eventual investigación que pudiera iniciarse, no lo sé si se ha iniciado o si se va a iniciar. ¿Se puede de hecho, digamos, reiniciar el juicio en este caso, volver a que se vuelva a enjuiciar, a iniciar el proceso? No volverlo a iniciar, pero sí anular la resolución de la Cámara. En el sentido que si no está apegada a derechos, según la opinión fundamentada que tiene que emitir la sala correspondiente, que es la de lo penal, entonces devuelve el caso para que se repita toda la audiencia. Porque recordemos que la Cámara conoce en primera instancia en el caso de funcionarios públicos a los que se les removió el fuero. Entonces la Cámara está conociendo en primera instancia. Lo que va a pasar es que quizás lo van a pasar a la otra Cámara, porque esta ya emitió criterio. Entonces ya habiendo emitido criterio no puede volver a conocer, ¿correcto? ¿Cómo debe presentar su apelación, o considera usted, y especialmente que ha sido fiscal, que debe presentar su apelación la Fiscalía en este caso? Bueno, principalmente dentro del término, tendría que tener ya la resolución. Si no la tiene, pues hay que esperarla, porque esa Cámara es del criterio que hasta que se tiene la resolución se puede interponer el recurso. Y nada, fundamentar de hecho y de derecho por qué consideran que la resolución no está conforme a los principios que informan nuestro proceso penal, y hacer un análisis de los tipos penales. Sobre todo, el principal ataque que tienen que hacer jurídico es hacia los fundamentos de la Cámara, si los hay. Si no hay fundamento, pues entonces la misma ausencia de fundamento va a ser la razón de la nulidad de esa resolución. Pero en principio lo que tiene que hacerse es determinar por qué los fundamentos de la Cámara son contrarios a derecho, y entonces hacer ordenadamente la estructura del recurso de la apelación y presentarlo en tiempo, que pensaría yo que esa es de las cuestiones más básicas. Esta apelación se lleva ante la Sala de lo Penal, que conocen como en los juicios comunes, digamos, que conocen los jueces de paz, y en apelación conocen las cámaras. Aquí es como son aforados, que se les removió el fuero constitucional, la Cámara conoce en primera instancia, como que fuera el juez de paz, por ser un funcionario. Y entonces la sala es la que conoce de los recursos de apelación, como normalmente en el juez de paz conoce la Cámara. A ver si se comprende. Algo muy importante. Hay un tiempo para que todos estos pasos, digamos... sí, por supuesto, pero eso, digamos, es decir, no hay ningún problema, para que no sea... Yo he escuchado la expresión de recurso de alzada, de que se pone un recurso, una apelación, con la esperanza de que ahí pasen años y años y una resolución pues no venga a tener ningún efecto. Sí, de hecho, pensaría yo que son de las resoluciones que tendrían que pasar a la punta de los expedientes que están pendientes de resolver, porque estamos hablando de la función valga la redundancia, de un funcionario público, a la gestión de un funcionario público que ha sido temporalmente, me parece, removido de su cargo, que al reintegrarlo hay que devolverle los salarios caídos o los salarios que no ha devengado porque no procedió, o no sabemos qué se va a determinar tampoco si se diera el escenario de que se va a conocer como falta, si va a salir que tampoco no es falta, ¿verdad? Y entonces todo depende de las circunstancias, pero sí es importante resolver este tipo de casos, primero porque estamos hablando de funcionarios que están ejerciendo sus funciones actualmente. Son cargos que son permanentes, son cargos que, a menos que sea destituido el juez por alguna de las causales o él renuncie, ahí va a estar. Entonces es importante que las personas que están a cargo de la administración de justicia, su depuración de procesos sea un poco más importante que el resto de casos, en virtud de la función que realizan. Quiero ya necesitamos pues un poco ir cerrando ya el programa, pero quiero hacer una pequeña recapitulación para quienes nos están viendo hasta este momento, y es, bueno, ¿hay prevaricato, o cómo podemos considerar si hay prevaricato, específicamente con el caso del juez Salazar Domínguez, entiendo? ¿Cómo? Godofredo.
ese caso, ese es otro de los jueces de los que tenemos muy buena opinión en el gremio de litigantes, en el gremio jurídico, y habría que analizar qué es lo que sucedió, porque recordemos que una mañana aparece, o una noche aparece el fiscal general de la República aclarando de forma categórica y contundente que Fiscalía no solicitó la no reproducción de esa prueba, es decir, que estipularon la prueba, pero que no solicitaron la estipulación de los videos y los audios. A la mañana siguiente o a la tarde siguiente, ya en la resolución aparece el juez, o a los 2 días, manifestando que había que ser responsables, que no se valía limpiar la reputación de una institución a costillas o manchando la reputación de otra, sí. Que la Fiscalía el día 7 de octubre había solicitado la estipulación de toda la prueba, eso incluía audios y videos. Si eso fue así, de hecho se menciona que se acercaron a estrado para pedirle al juez que estipulara también audios y videos por la seguridad del testigo y que no se reprodujeran, etcétera, etcétera. Si es así, en los audios eso no va a aparecer, porque cuando se acercan a estrado no se está grabando, porque no se está utilizando el micrófono. Entonces quedó entre ellos, pero en la resolución judicial me imagino que el juez se va a encargar de pasar literalmente lo que sucedió a la resolución para que su honorabilidad o su gestión no quede cuestionada, digámoslo, porque si la Fiscalía solicitó la no reproducción, es decir, la estipulación de estipulación no quiere decir que vamos a omitir la reproducción. Estipular es una forma abreviada de incorporar la prueba y que tenga validez dentro del juicio, porque como es prueba documental, generalmente se hace con la documental, digamos, la prueba se reproduce en el juicio, entonces estar leyendo, digamos, 3.800 documentos, porque habría que leerlos uno por uno, entonces ya nuestro legislador ha previsto esa situación y faculta a las partes para que se pongan de acuerdo y poder estipular esa prueba. Eso quiere decir que la estipulan de común acuerdo y se tiene por incorporada de una forma muy abreviada, y ya, pero en este caso estipularon también audios y videos. Eso no significa, ahí Fiscalía sí falló, porque algunos jueces lo tienen muy claro, que estipular no automáticamente significa no reproducir. Entonces, para evitar ese tipo de diferencia de criterios, lo que hace Fiscalía, o lo que debería de hacer es, estipulo, pero solicito que siempre se reproduzcan los audios y videos, o solicito que se reproduzca solamente del video 1 y 4, los minutos del 3 al 6, un ejemplo, porque hay que tener claro también, no hay que negarlo, y es que en realidad la reproducción que como ciudadanos todos queremos ver de la declaración o de la parte de la negociación que se da en apariencia que se dio entre Noé y todos los funcionarios públicos que hemos escuchado que están involucrados, esa parte de los videos no tiene pertinencia ni utilidad en lo absoluto para este proceso de las 427 personas, porque ellos no están siendo procesados en este proceso. Esa parte de los videos, o esos videos, si se refirieran solamente a ellos, tienen utilidad y pertinencia únicamente en los procesos que se van a iniciar o que se han iniciado contra ellos. Pero ese video, digamos, sí puede, o qué deben hacer los jueces ante, porque esa es una evidencia que se ha presentado. Claro. ¿Qué deben hacer con ella? De hecho, aunque ellos, no sea para este caso, sino evidencia, claro, la cadena de custodia debe de resguardarse, y ese es un punto muy importante, que no debe de romperse la cadena de custodia. La cadena de custodia es aquella ficción que nos permite a nosotros asegurar que no ha sido alterada, que la prueba sigue auténtica desde que inició o desde que se tuvo conocimiento de su existencia hasta la reproducción en el juicio. Eso quiere decir que nadie la ha tocado, que nadie la ha manipulado, que nadie la ha vulnerado, sino que sigue incólume y que puede ser fundamento para una resolución judicial. Entonces el juez lo que tiene que hacer es conservarla hasta que le sea requerida por la Fiscalía o por otro tribunal, yo pensaría que es por otro tribunal, para que se incorpore ya como prueba. Se tiene que hacer el desglose de allá para pasarla para acá, si ya es cosa juzgada este proceso. Si no lo es, pues se pide una copia, es decir, hay opciones, pero lo que tiene que conservarse es la cadena de custodia y asegurarla, porque ya sabemos muchos casos también en los que se abren los depósitos judiciales en donde está guardada la evidencia, incluso dentro de Fiscalía, y ese es un tema bastante delicado también, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso y también de cuidarle la vida al testigo. ¿Debe la Corte Suprema de Justicia abrir investigación contra magistrados en la sección de investigación judicial? Debería. En realidad hay casos en los que no se necesita la denuncia. Hay casos que deberían oficiosamente de iniciarse cuando es muy evidente o muy clara, digamos, la contrariedad entre la resolución y los hechos planteados. Es importante verificar la prueba, lo repito, no estoy obviando esa situación, pero ante los hechos que ya conocemos, que forman parte de ese proceso, ineludiblemente que por lo menos yo sí considero que el caso debió pasar a la siguiente fase. ¿Y la Fiscalía está obligada también a abrir una investigación en este caso?
Si considera que se ha cometido delito, sí está obligada, porque entonces estamos ante la figura que defiende los intereses del Estado y de la sociedad es la Fiscalía. Quien tiene la potestad de investigar es la Fiscalía. Entonces, si en apariencia hay la configuración de un probable delito de prevaricato, definitivamente que tiene que abrirse el expediente judicial. En este caso sí hay mérito, no como lo hacía Douglas Meléndez, que abría los expedientes judiciales solo porque le fallaban en contra. Eso significa que es una inconformidad con las resoluciones. Entonces los tenía amedrentados, y recordemos que decía las clicas de la Corte Suprema de Justicia, el modus operandi de la Cámara Primera de lo Penal, es decir, él aterrorizaba, él doblegaba la responsabilidad que tienen los funcionarios de cumplir la Constitución porque le tenían temor a él, por las arbitrariedades que siempre cometió. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos esperando que se haga un respeto, pero de la ley y de la Constitución sobre todo, no que estemos respondiendo a amenazas de nadie, y en este caso, en apariencia, sí hay elementos suficientes para iniciar una investigación de esa naturaleza. Excelente. Vamos a quedar con eso, Tania. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado y principalmente compartir sus conocimientos en estos casos, y en este caso en particular del magistrado Escalante y también del que lleva el juez Godofredo, porque, bueno, ha resultado chocante ahora toda la información. Sí, en realidad es salido. bastante indignante, sí. Pero de nuevo, mil gracias. Gracias por la invitación, Luis, y a toda la audiencia de Diario Digital Cronio. Un saludo muy cordial, y gracias por estar pendiente de nosotros y de todas las entrevistas en este canal. Muchísimas gracias, por supuesto. También agradecemos a los amigos de elsalvadoreño.com, de Política Estéreo, de Noticias Menotti y Bitácora SB, que están ahí todo el tiempo acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden lo que siempre decimos: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.